Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que empezar, como no, con la quema de Davos por parte de Milei. Continuaremos tratando la cuestión de cómo Bitcoin se abre camino y La Rioja parece ser que también lo estaría intentando con su propia moneda. Cerraremos el Mañanero de hoy hablando de la competencia entre ETFs spot de Bitcoin, que está candente, y cómo los criptotraders chinos están ganando la batalla a las autoridades. Para que veáis que no hace falta un Milei en cada país, es posible que también tratemos cómo JP Morgan se ve atacado diariamente. Quién sabe, según cómo se nos dé. Bien, empecemos con Milei quema Davos. Milei acudió a Davos, al Foro Económico Mundial, a lo que dice El País, este periódico de gran tirada en España, que es el corazón del capitalismo. Pero bueno, porque El País va a lo suyo. Y Milei lo quemó, básicamente. Su discurso fue dirigido a aquellos que producen la vida de la que muchos disfrutamos y contra aquellos que buscan reducir la calidad de la misma. Cito a Milei: Occidente está en peligro, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Aquellos que cooptan los valores de Occidente son precisamente aquellos que acuden a Davos. Sorprendió, por eso, que Milei acudiese a este foro, teniendo en cuenta que aquí se junta lo peorcito del capitalismo de amiguetes y los amantes del control estatal. Pero Milei acertó acudiendo. Acertó porque le dio una plataforma increíble para lanzar un mensaje, su mensaje, el de que el capitalismo y el libre mercado es el camino que sabemos que funciona para crear riqueza y reducir la pobreza. Todo lo que atente contra ello reduce esta posible creación de riqueza o la destruye, como se ha visto en Argentina durante décadas. Y comienza su discurso Milei hablando de cómo en los 2000 años, o bueno, en los últimos miles de años de evolución humana, la pobreza ha sido la norma y cómo gracias al capitalismo esto ha cambiado. El discurso se ha visto millones de veces en distintas plataformas. Elon Musk lo compartía en Twitter hace unas horas y tiene más de 10 veces más escuchas que cualquier otro discurso pronunciado en Davos. Y el mensaje tiene tanto tirón porque se aleja de lo que se escucha normalmente por parte de autoridades y porque tiene sentido para la audiencia. Nunca se ha escuchado al al líder de un país grande decir: cito, Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que debiéramos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y al estancamiento. Cierro cita. Palabras que seguramente no has escuchado de tu presidente, sea cual sea. Milei huye del gradualismo en sus políticas y en sus palabras, para exponer una visión del mundo que cree se está perdiendo. Cito a Milei otra vez: el capitalismo es justo y moralmente superior. Su implementación llevó al mundo a ser más rico, libre, pacífico y próspero que en cualquier otro momento de la historia. Cierro cita. Apoya así lo que él llama los valores de Occidente, que permitieron al mundo pasar de miles de años de poco o ningún crecimiento a tasas de crecimiento de más del 2% anual en apenas 200 años, justamente desde la implantación del capitalismo y el libre mercado. Al hacerlo, transmite un mensaje tabú en los medios, el de que hay culturas, valores mejores que otros para generar riqueza. Hace unos pocos años, Amy Wax, profesora en una universidad americana, poco menos que causó una revuelta estudiantil al publicar un ensayo en el que ensalzaba los que ella llamaba valores burgueses. En este ensayo argumentaba que todas las culturas no son iguales en términos de preparar a las personas para ser productivas en una economía avanzada y que ciertas orientaciones culturales son incompatibles con lo que se necesita en una democracia viable y un mercado libre avanzado. Este es un mensaje que se censura en muchos medios. Ahora, que sea un mensaje tabú, no obstante, no hace que sea un mensaje erróneo o no compartido por muchas personas, que, como Milei y Wax, entienden que hay un camino que lleva a la riqueza y otro que te aleja de ella.
Por esto, el mensaje de Milei tiene tanto tirón. Como dice Milei, habida cuenta que no se puede rebatir el éxito del capitalismo en términos de creación de riqueza y bienestar, este es atacado por injusto. Cito a Milei, dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y en consecuencia bregan por la justicia social. El problema es que la justicia social no solo no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. Cierro cita. Y como idea injusta, solo avanza gracias a su imposición. Justo después del discurso de Milei, dio el suyo Pedro Sánchez, presidente de España. En él respondió en parte al discurso de Milei. Cito a Pedro Sánchez: los españoles sabemos que las políticas neoliberales no funcionan, instando así a un mayor papel del Estado a la hora de garantizar el bienestar económico y social. Continúa Pedro: no compren los únicos postulados liberales que retratan al Estado como una entidad extractiva. Y finalmente Sánchez enfatizó que la creación de riqueza depende de los pilares de la democracia, el orden internacional y el estado de bienestar. Este mensaje, en comparación con el mensaje de Milei, trata a la audiencia no como personas adultas, responsables y trabajadoras, sino prácticamente como niños. Dice, los españoles sabemos que esas políticas no funcionan, pero no explica por qué esas políticas supuestamente no funcionan. Dice, el Estado no es una entidad extractiva. Todo el que sea adulto y haya trabajado, aunque sea media vez en su vida, sabe que de eso que ha producido le han quitado parte, el Estado, de manera extractiva. Y dice, la riqueza la crea la democracia, el orden internacional y el estado de bienestar. Este mensaje es que es totalmente infantiloide. ¿Cómo puedes crear riqueza a través del estado de bienestar? Si el estado de bienestar viene precisamente pagado por la riqueza que se ha generado en otros lugares. O cómo la democracia genera riqueza, cuando vemos en lugares como China, donde se ha creado mucha riqueza sin tocar la democracia de ninguna manera. Es por esto que, como digo, Milei ha quemado Davos con su discurso, porque habla a la gente como si fueran medianamente inteligentes, al menos, y sobre todo responsables. Un mensaje que pocas veces escuchan, tristemente, y que, gracias a que Milei lo ha pronunciado, han podido disfrutarlo. Y lo están haciendo. Lo están haciendo. Las palabras y las medidas de Milei, además, abren el camino a una mayor aceptación de Bitcoin como moneda y, sobre todo, como idea, pues las ideas del libertarismo y de Bitcoin están muy unidas. Entre las medidas de shock promulgadas por Milei en Argentina, esas medidas que parten de un libreto libertario, está la de colocar los contratos entre partes por encima de cualquier otra regulación. Esta desregulación es abiertamente libertaria, como digo. Los individuos deben ser libres de celebrar cualquier contrato o intercambio que elijan siempre que respeten los derechos de los demás. Al proteger así Milei y Argentina los intercambios libres en mercados libres, los libertarios argumentan que dan a la gente la oportunidad de ejercer su autonomía también en su vida económica. Esto abre la puerta a Bitcoin como moneda en cualquier contrato, pero también a otras monedas, como las llamadas cuasidineros que se están proponiendo en Argentina. La Rioja, provincia de Argentina, no provincia de España, propone recurrir a la emisión de cuasimonedas frente a las dificultades financieras que aseguran atraviesa la provincia. Básicamente dicen, imprimiendo nuestras propias monedas solucionaremos el problema de la pobreza. Es decir, proponen crear su propia shitcoin argentina, un poco como cuando se creó la shitcoin de Shiba tras el lanzamiento de la shitcoin de Doge, algo así. Frente a este anuncio, no obstante, Milei se pronunciaba. El presidente celebró ayer la decisión de la provincia de La Rioja de enviar a la legislatura ese proyecto para lanzar su propia cuasimoneda, avisando de paso al gobierno de la provincia que no va a salir a rescatar a las monedas locales en caso de que éstas entren en crisis. Vamos, que Milei abraza la competencia de las monedas y permite que compitan, oye, si pueden hacerlo en un libre mercado. Al tiempo dijo que la cotización que las mismas tengan, es decir, estas monedas, respecto a la paridad con el peso, la shitcoin original, dará una evaluación por parte del mercado de la calidad del gobierno que las emite. Vamos, que en esa libre competencia se podrá ver
cuál dinero es mejor, y eso es bueno. Realmente una de las cosas más bonitas del libertarismo es que no busca imponer nada, solo que las distintas ideas y sistemas compitan. Un lugar donde se observa o donde observar la competencia funcionar es en el mercado de ETFs de Bitcoin. 4 días después del lanzamiento de 11 ETFs spot sobre Bitcoin, la tendencia es clara. El dinero sale de Grayscale y entra en los demás ETFs. Cada día Grayscale, GBTC, está viendo flujos de salida de alrededor de 500 millones de dólares. Personas que están sacando su dinero del ETF de Grayscale, como sabéis, porque el ETF de Grayscale es mucho más caro que otros ETFs, como puede ser el de Fidelity o el de ARK y el de Franklin Templeton, que trataremos ahora en un momento. No solamente el de GBTC es muy caro, sino que, bueno, es que es prácticamente 5 veces más caro que los demás. Esto explica, en gran parte, el flojo rendimiento de Bitcoin estos días, pues mucha gente está decidiendo salir de Grayscale y vendiendo, por tanto, para luego comprar en otros ETFs o directamente para realizar las ganancias que ya tenía acumuladas. No obstante, a pesar de esta salida de capital por parte del ETF de Grayscale, Bitcoin está recibiendo flujos netos positivos estos días, de alrededor de más de 500 millones diarios que están entrando a los otros ETFs. Hay miles de millones de dólares dentro de Grayscale, no obstante, así que este proceso de salir de uno, entrar en otro, o salir de uno y no entrar en ninguno puede llevar todavía un tiempo y ser una especie de losa sobre el precio de Bitcoin. Pero bueno, veremos cómo funciona. Mientras tanto, el resto de ETFs compiten entre ellos para llevarse la mayor parte del pastel posible. El preferido de la audiencia bitcoinera es Franklin Templeton, que ha abrazado la cultura de Bitcoin. Se ha puesto rayos láser en el perfil. Ten en cuenta que esta es una institución que maneja más de 1,5 trillones de dólares y ahora se ha puesto los rayos láser en el perfil de Twitter y está creando memes como si fuese un bitcoiner de toda la vida. El último, uno en el que se reía de aquellos inversores que llevan una cartera 60-40 sin Bitcoin. Losers. Bien, dejadme 30 segundos para recordaros cómo podéis ayudar a que este contenido llegue a más gente y así seáis o os sintáis orgullosos de haber sido de los primeros en escuchar esto. Y luego quiero hablaros de cómo los criptotraders en China están triunfando. Pero eso, 30 segundos para deciros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente y así podáis tratar estas cuestiones con ellos, que de otra manera, pues, ¿qué van a saber? Y podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis a mí si compráis Bitcoin a través de Relay y lo guardáis en una Bitbox, ambos servicios y dispositivos con descuentos si los compráis, utilizáis a través de los enlaces en la descripción del podcast. Pues nada, echadle un vistazo si así queréis, o si no, pues nada. Los criptotraders están ganando. Los pequeños inversores chinos utilizan una red clandestina de intermediarios para eludir las estrictas normas del país sobre el comercio de criptomonedas. China es una de las jurisdicciones más estrictas del mundo para las criptodivisas. Prohibió el comercio de criptomonedas en 2021 y desde entonces las autoridades, como sabéis, han detenido, multado, encarcelado a personas que trabajan en el sector. De hecho, fue por esto que Binance salió de allí a la primera oportunidad que tuvo. Pero esto no ha perjudicado, al menos no de manera demasiado marcada, el comercio de criptomonedas, que sigue estando muy extendido en la China continental, con operadores que eluden las normas utilizando una mezcla de tecnología de enmascaramiento de la ubicación, VPNs, controles de cambio laxos y reuniones secretas, que trataré a continuación. Se estima que los operadores chinos recibieron 86.000 millones de dólares netos en efectivo procedentes de la actividad con criptomonedas entre julio del 22 y junio del 23. El éxito de los operadores de criptomonedas del país a la hora de eludir las normas demuestra lo difícil que será para los reguladores de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, vigilar este bonito sector. Especialmente interesante este tema es cómo cripto está ayudando en las regiones más pobres. Dice el artículo que he encontrado a este respecto, los criptooperadores chinos utilizan algunos métodos anticuados, según ellos, para burlar las normas. Entre ellos figuran las reuniones analógicas en lugares públicos donde intercambian direcciones de monederos. Estos intercambios físicos son especialmente populares en el interior de China, curiosamente, la región o una de las regiones más pobres de China. Para llevar a cabo estos intercambios usan lavanderías, cafeterías, kioscos de aperitivos, con comida de perros un poco, o restaurantes, donde comercian con los propietarios de estos negocios o con clientes. Antes
Antes, dice un profesor de Singapur, dice, antes te encontrabas con alguien en un callejón y le entregabas un fajo de billetes a cambio de lo que querías. Ahora, gracias a las criptomonedas, basta con ir a una cafetería y darles un pendrive o intercambiar los datos de la cartera. La fricción es mucho menor que cuando se trataba de mover fajos y bolsas de dinero. Afirma este profesor llamado Ben Charun Wong o algo así. Bien, ¿cómo ayuda esto a China y a los chinos? Bueno, les ayuda en la medida en la que les permite proteger su riqueza. Y es que los ciudadanos chinos no pueden convertir más del equivalente a $50.000 al año en divisas extranjeras. Es decir, no pueden salir de la divisa china a otras divisas donde se sientan más seguros. Un poco parecido a lo que Argentina ha venido haciendo durante muchos años para tratar de que no se devalúe más todavía el peso frente a monedas mejores como el dólar. Pero son precisamente estos controles los que han aumentado la demanda por parte de chinos que, como sabéis o como veis, están siendo capaces de eludir los controles, pues realmente es muy difícil controlar Bitcoin y cripto en general. China, por tanto, no tiene un Milei, pero bueno, tiene Bitcoin, que ya ayuda bastante. JP Morgan se ve atacado diariamente. Se lamenta un representante de JP que fue ahí a Davos, se lamenta de tener que contratar más ingenieros y tener más ingenieros en plantilla, más ingenieros de software en plantilla que Google, concretamente 62.000 personas dedicadas enteramente, qué fuerte, 62.000 personas dedicadas enteramente a prevenir el cibercrimen sobre JP Morgan. 15.000 millones de dólares que dedican a esta labor anualmente por parte del banco. El año pasado, dicen, el número de ataques de ransomware en el sector financiero aumentó un 64%. JP Morgan fue víctima de uno de los mayores ciberataques a un banco hace una década, cuando se vieron comprometidos los datos de 83 millones de cuentas. Al tiempo, esta misma representante de JP en Davos alertaba sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los malos. Dice, dada la tremenda incertidumbre sobre la escala del impacto de esta tecnología y la forma en que está evolucionando, la política podría estar jugando a ponerse al día, dijo. Dice, podríamos arriesgarnos a tener un gran evento antes de que realmente resolvamos cómo solucionarlo. Vamos, que primero les robarán, como es normal, y luego pues encontrarán la manera o descubrirán la manera en la que les pueden robar, tratando así de solucionar el agujero a futuro. Lo que nos lleva a pensar, o al menos debería llevarte a pensar, que oye, hay sistemas de custodia de tu riqueza alternativos menos centralizados que pueden incluso ser más seguros. Siempre se le da caña a Bitcoin por la dificultad de la custodia, pero la alternativa, como ves, es depender de que un banco encuentre la manera de protegerte frente a miles de ataques diarios. Así que quizás Bitcoin y su custodia no es un tema tan arriesgado. Y para la necrológica de hoy, para cerrar el mañanero, me gustaría recordar a alguien cuyo fallecimiento se produjo hoy y que además fuese argentino, teniendo en cuenta el tono del mañanero de hoy. Y he encontrado a alguien, concretamente una artista rebelde que se adelantó a su época, según los medios. Y no es otra que Leonor Fini. Un artista que, como digo, se adelantó a su época, de alguna manera, oye, igual que Milei, que se ha adelantado a su época y con quien comparte al menos una forma de entender la vida. Y para esto quiero citar una frase de Leonor en la que decía: pinto cuadros que no existen y me gustaría ver. El libertarismo hoy no existe, pero a todos nos gustaría ver un poco más de esto. Muchas gracias, compartid este contenido si queréis que llegue a más gente, buscadme en Twitter, si así queréis, comprad Bitcoin a través de Relay si buscáis exposición a este interesante activo, guardarlo en una Bitbox si queréis que esa exposición sea duradera. Y nada, pasad un buen día, mañana nos vemos